tal, chicas y chicos de segundo grado de secundaria? Nos encontramos en el día 4 de la semana 35, donde vamos a relacionar las propiedades del prisma y del cilindro. Y de la misma manera seguiremos gestionando los residuos sólidos. Quien les habla, la profesora Angélica Carguas. Así que listas y listos para poder iniciar. El propósito que debemos lograr es que establecerás relaciones entre las propiedades y elementos de objetos reales. Representarás estas relaciones con cilindros y prismas, considerando sus elementos y propiedades. Expresarás con dibujos y con lenguaje geométrico tu comprensión para interpretar un problema según tu contexto, empleando recursos y procedimientos para determinar el área y el volumen de prismas y cilindros. Finalmente, plantearás afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubrirás entre los objetos y formas geométricas. La competencia que está presente en nuestra sesión de hoy es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Ahora veamos qué situaciones nos han propuesto. Situación número 1. Lucy tiene una caja de forma de prisma rectangular, cuya altura mide 7 centímetros, su ancho 12 centímetros y el largo 15 centímetros. Ella desea forrarla para guardar sus materiales escolares. Calcula el área total de papel reutilizado que necesita para forrar la caja sin considerar los otros detalles como pestañas laterales o dobleces. Observen, aquí tienen la caja. La idea es que forremos todo, entonces nos estarían hablando del área total. Sin embargo, aquí nos dice que no debemos considerar las pestañas y todo ello porque ustedes saben que podrían agregar papel para doblar hacia adentro. Muy bien, entonces como se trata de un prisma rectangular recto, estamos hablando de un paralelepípedo. Es lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos las medidas. El largo mide 15 centímetros, el ancho 12 centímetros y la altura 7 centímetros. Teniendo estos datos, ya va a ser sencillo hallar el área total. Y en este caso, como les vuelvo a repetir, es un paralelepípedo. Así que, chicas y chicos, esto es muy sencillo para ustedes. Teniendo en cuenta el dibujo en 3D, además teniendo anotado las dimensiones de nuestra caja, va a ser sencillo aplicar la fórmula. Para hallar el área lateral de un prisma rectangular, se puede utilizar esta fórmula que ustedes están observando, base por altura, porque en realidad todo esto es un rectángulo, por lo tanto podemos decir que es la base por la altura. Y si nos piden el área total, tendríamos que desarrollar de esta manera. El área total sería el área lateral más el área de las dos bases, es decir, de esta base y de esta base. Pero hay otra forma de desarrollar, porque habíamos dicho que esto es un paralelepípedo. En el caso del paralelepípedo, el área total se halla de esta manera, multiplicando 2 veces A por B, más 2 veces A por C y más 2 veces B por C. ¿Y quién es A, quién es B y quién es C? Como ustedes observan acá, A es el largo, B es el ancho y C es la altura. Teniendo en cuenta esta fórmula, lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos, multiplicar, sumar y eso es todo. De esta manera ya tendríamos el área total y sabríamos cuánto de papel vamos a necesitar para forrar toda esa caja. Entonces, reemplacemos. Área total nos dice que es igual a 2, es este 2 de la fórmula, multiplicado por A. A es el largo, 15, por B, que es el ancho, que es 12, lo he puesto de estos colores para que ustedes puedan distinguir, más 2 veces A por C. A, nuevamente les repito, es el largo y en este caso C es la altura. Más 2 veces, que es de la fórmula, 12, que vendría a ser el ancho, por la altura. Ahora sí, a realizar los cálculos. Primero multiplicamos 2 por 15, luego por 12. Luego 2 por 15 por 7, finalmente 2 por 12 por 7. Y lo sumamos.
Realizando esos cálculos van a obtener que el área total es 738 centímetros cuadrados. Entonces, a la pregunta, cuando nos dice calcular el área total de papel reutilizado que necesita para forrar la caja sin considerar otros detalles como pestañas laterales o dobleces, nosotros podemos responder que es el área total y en este caso corresponde a 738 centímetros cuadrados. Situación número 2. Lucy permanece con la rodilla vendada a causa de una lesión. A pesar de todo, continúa aprendiendo en casa y espera que se acabe el rollo de venda para utilizar el cilindro hueco de cartón que viene en su interior como portalápices. Además, ha visto en internet que si guarda y deshace toda la venda que ha usado, puede agregarla a la pulpa de papel para su proyecto de papel reutilizado. ¿Cómo podemos tener una idea del volumen de venda que conseguirá para su proyecto? Justifica tu respuesta. Veamos, aquí nos están dando el rollo de la venda y en su interior, como nos menciona el problema, hay un cilindro hueco que lo va a utilizar Lucy para que haga su portalápices. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando la altura o generatriz y también el radio de cada uno de los cilindros. Y aquí una observación. En el caso del cilindro 2 nos están dando el radio midiendo desde el centro incluido el cilindro hueco, porque esto sería el radio de todo el cilindro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hallar el volumen de cada uno de ellos. Porque aquí nos dan una nota, dice, miren, el volumen ocupado por la venda es la diferencia entre el volumen del cilindro 1 y el volumen del cilindro 2. Es decir, primero vamos a hallar el volumen del cilindro 1, luego hallaremos el volumen del cilindro 2 para finalmente restarlo. Continuemos. Vamos a desarrollar la resolución de cada uno de los volúmenes de los cilindros. Cilindro número 1. Recuerden que para hallar el volumen del cilindro debemos utilizar esta fórmula. La multiplicación del valor de pi por radio al cuadrado por la altura. Y como ya tenemos esos datos, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Entonces el valor de pi es 3,14, el radio, en este caso del cilindro 1, es 5,62 centímetros elevado al cuadrado por la altura del cilindro que es 9 centímetros. Realizamos los cálculos respectivos y nos vamos a encontrar que el volumen es 892,58 centímetros cúbicos, recordando siempre que la unidad del volumen está elevado al cubo. Ahora debemos hallar el volumen del cilindro número 2. Para ello haremos uso de la misma fórmula que es pi por radio elevado al cuadrado por la altura. Pero en este caso es del cilindro 2, donde el radio mide 2,5 centímetros. Entonces reemplacemos los datos. Tenemos que el volumen es 3,14 por 2,5 elevado al cuadrado por 9. Multiplicando todo ello, nos vamos a encontrar que el volumen de ese cilindro hueco es 176,63 centímetros cúbicos. Ahora recordemos la nota. Nos dice que el volumen ocupado por la venda es la diferencia entre el volumen del cilindro 1 y el volumen del cilindro 2. Por lo tanto decimos, el volumen de la venda es el volumen del cilindro 1 menos el volumen del cilindro 2. ¿Y cuánto es el volumen del cilindro 1? Habíamos encontrado que es 892,58 centímetros cúbicos. Y el volumen del cilindro 2 es 176,63 centímetros cúbicos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es encontrar esa diferencia. Restando, tenemos que el volumen de la venda
Bien, restando entonces vamos a encontrar que la diferencia es 715,95 centímetros cúbicos. Por lo tanto, cuando nos dice cómo podemos tener una idea del volumen de venda que conseguirá para su proyecto, le decimos sencillamente que ese volumen va a ser 716 centímetros cúbicos. En este caso ya hemos redondeado esta cifra. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Gracias por su atención, chicas y chicos de segundo grado de secundaria. Espero haberlos ayudado en cuanto a saber un poco más del cilindro y del prisma. No se olviden suscribirse a mi canal, compartir y revisar los otros videos donde estamos hablando del día 3, tenemos temas del cubo, de la esfera y así. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.